Ya yo estoy viejo, dice la gente, y yo soy uno que también lo había dicho en el pasado, cuando era joven, pero siguiendo con el lema de la pobreza, también es mentalidad de pobre, también es parte del sistema que mantiene el 70% o más de la población de este mundo en pobreza. Ya yo estoy viejo, dice la gente cuando tiene 30 años, 35, 45, 52 como tengo yo o más. Pero una de las historias más grandes de la historia, que es una historia real, que yo escuché una vez y siempre se me ha quedado y hoy se la voy a compartir, es la de historia de Colonel Sanders. Fue el fundador de la pollera de pollo frito más grande de los Estados Unidos y del mundo, que se llama Kentucky Fried Chicken, hoy en día muy conocido como KFC, que venden pollo, puré de papa, ensalada, en fin, platos típicos americanos que acompañan el pollo frito. Y ese señor, durante muchos años o durante la mayor parte de su vida, fue pobre, como hasta los 60 años que decidió emprender y comenzar a freír pollo para vender. Y aparte de eso, también empezó con una receta que era de su madre, y él trató por más de, si no me equivoco, fueron más de 3 o 4 años, atravesando el país de los Estados Unidos, ofreciéndole la receta, o por lo menos ofreciéndole la calidad o el estilo de pollo que él hacía a las diferentes polleras o a los diferentes restaurantes de cadenas de esa época, si no me equivoco, de los años 60 o 70. Y en fin, le dijeron que no más de 3000 veces, si bien recuerdo. Y donde quiera que iba y tocaba la puerta, ofreciendo su pollo, ofreciendo su receta, le decían que no servía, que no tenía buen gusto, que no era tradicional. En fin, le dieron muchas excusas. Y él, siendo un hombre de más de 60 años, creo que tenía 62 o 63 años, cualquiera pudiera decir, ya está viejo, ¿para qué se mete en ese problema? Y en sí no estarían equivocados, porque ya un hombre de 60 y pico de años ya está buscando retirarse, pero él no. Él decidió emprender, decidió que en ese momento que no se iba a morir pobre y que el mundo iba a conocer su pollo. Y así se lanzó a la calle a vender su pollo hasta que un día, si no me equivoco, fue una gasolinera de aquella época que vendía en la carretera pollo también a los viajantes, a los camioneros, le dio la oportunidad, le dijo, ¿por qué no? Ponte atrás a hacer pollo y y por cada pollo que vendas o por la cantidad de pollo que vendas, nos vamos a partir mitad y mitad de la comisión o de la ganancia. Y él dijo, sí, está bien, y así empezó a hacer su pollo. Y pasó un año y el pollo más o menos tuvo gusto, más o menos tuvo popularidad. Pero fue cuando abrió otra cadena o abrió otro restaurante o otra persona le dio la oportunidad que se empezó a conocer más. Y así fue poco a poco abriendo sucursales o metiendo su pollo en diferentes gasolineras que se fueron expandiendo por todo el estado de Kentucky primero y después por todos los Estados Unidos y hoy en día por todo el mundo, siendo una de las compañías más grandes de este planeta. Y él murió a los 88 años, creo que fue 89 años, siendo uno de los hombres más millonarios de este país. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque, como les dije, la mayoría de las personas pobres o las personas que viven en pobreza, cuando llegan a cierta edad, dicen, ya estoy viejo, ya no puedo, ya no quiero. Y en sí, parte de eso yo entiendo que es cultural y es parte de los gobiernos de los países, sobre todo los países latinos o los países de tercer mundo, donde ya no le quieren dar oportunidad de trabajo a personas que tengan cierta edad, por lo menos más de los 40 años, ya no le quieren dar el mismo tipo de empleo que le quieren dar a un muchacho de 20 años o de 25 o un muchacho graduado de la universidad. Y eso es un sistema cultural que se propaga por toda Latinoamérica y por todos los países de tercer mundo y las personas empiezan a adoptar esa idea. Y por eso esos países viven en la gran mayoría pobreza. Y por eso hace que este país de los Estados Unidos sea la diferencia. Aquí una persona a cualquier edad puede emprender un negocio y nadie le va a decir nada. Todo lo contrario, siempre y cuando se esfuerce y tenga disciplina y pueda seguir adelante, pueda sacar adelante su negocio, la gente le aplaude. Igual es un trabajador, aquí vienen personas de todo el mundo a trabajar a diferentes edades, a los 30, a los 40, a los 50 y a los 60, a empezar a trabajar y a luchar y a empezar a mandarle dinero a su familia y nadie los critica, al contrario, los aplaude. Yo cada vez que me encuentro un señor
de 60 y pico, de 70 y pico y hasta de 80 y pico años me los he encontrado trabajando en supermercados, trabajando en restaurantes, en diferentes lugares, con la misma energía, con la misma hambre que tenían cuando eran hombres o mujeres jóvenes. Los aplaudo y los felicito porque sé que lo están haciendo con un propósito, sé que lo están haciendo con algo en mente. En algunos casos sí, son personas que han vivido aquí toda la vida, nunca hicieron nada porque siempre tenían la mentalidad de pobre y van a tener que lamentablemente morir trabajando, o sea, van a tener que trabajar hasta que mueran, no porque quieran, sino porque les toca, es la necesidad que tienen, no les alcanza lo que les da el gobierno de retiro o de pensión y van a tener que trabajar lamentablemente y ser pobres hasta el día que mueran. Pero si tú me estás escuchando y no eres una de estas personas y eres una persona que quieres emprender o quieres empezar a trabajar, no importa la edad que tengas, nunca es tarde, o si te quieres graduarte en la universidad, yo te puedo dar el propio ejemplo mío. Yo me gradué de la universidad a los 40 y pico de años, no porque quise, sino porque la vida me pasó y tuve que hacer diferentes cosas y a cada poquito paraba de estudiar y lo volví a retomar y lo volví a parar y lo volví a retomar hasta que me demoré como 10 o 15 años, pero por fin lo logré. Me gradué de la universidad a los 40 y pico de años. Y en sí, a esa edad decía yo, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Esto no me sirve para lo que yo estoy haciendo. Y realmente lo tengo ahí como un papel o un título que tengo simplemente. No sabiendo que 10 años más tarde, a la edad de 52 años, ese título universitario me iba a ayudar a conseguir, en parte, o a obtener el trabajo que hoy en día tengo, ganando un salario mucho más grande que el que tenía solamente hace un año atrás. ¿Por qué? Porque las personas que me contrataron, el lugar donde estoy trabajando, vieron el valor de mi diploma, de mi certificado de la universidad y me están pagando basado en eso. Me están pagando no tanto por mi experiencia, sino por mi nivel educativo. Mi experiencia también es un factor, pero el nivel educativo también fue importante porque ellos andaban buscando una persona con un título universitario, aparte de la experiencia que ya yo tenía. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo también era uno de los que pensaba lo mismo, ya estoy muy viejo, ¿para qué voy a estudiar? Pero lo hice, lo logré a mucho tiempo, 10 o 15 años más o menos me tomó haciéndolo de a poquito, pero por fin lo pude lograr. Otra cosa interesante que me pasó fue que cuando me perdí mi trabajo a los 30 y pico de años, a los 39 años, un trabajo que tenía por muchos años en una carrera que vengo desarrollando y ganando un buen salario, lo perdí de repente, me quedé sin trabajo y me tuve que poner a pensar qué voy a hacer, que fue cuando comencé el negocio de las piscinas y después el negocio de los lentes. Y en sí, algunas personas me podrían haber dicho, ¿para qué te vas a meter en eso? Ya estás un poco viejo, ¿por qué no sigues tu trabajo, sigues tu carrera, que por ahí te va mejor? Pero no había oportunidad para mí y yo tuve que crear mi propia oportunidad. Y durante 6 años levanté ese negocio, le saqué mucho dinero, hice buenas conexiones, buenas amistades. Y cuando se me abrieron las oportunidades de seguir mi carrera, la que yo había comenzado, la tomé también y hacía los dos paralelamente. Claro que era muy agotador, me cansaba porque ya no estaba tan joven como me hubiera gustado estar. Ya tenía más de 40 años, pero tenía la energía y el deseo de poder tener éxito y lograr lo que yo quería lograr. ¿Por qué? Porque estaba trabajando ahora con un propósito que era el de dejarle un legado a mi hijo que tiene autismo. Y yo sabía que simplemente con un salario pequeño o con un negocio mediocre no lo iba a lograr. Tenía que combinar los dos hasta que uno o el otro superara al otro. Y así fue. Poco a poco fui levantando y desarrollando hasta que ya mi salario o mi ingreso en mi trabajo, en mi profesión, ya excedía, digamos que la ganancia de lo que estaba produciendo en el negocio. Ya no quería seguir con el negocio de las piscinas y lo solté. Como ahora estoy soltando el de los lentes porque ya no me interesa, ya no es algo que necesito, en el cual dependo, no lo desarrollé a su totalidad, o sea, no lo maximicé porque no es algo que de verdad me apasionaba o me atraía y por eso lo voy a soltar. Ya estoy en los últimos meses de soltar ese negocio de vender lo que me queda de inventario y ya salir de eso. Pero bueno, siguiendo con el lema de que ya estoy muy viejo, ahora a mis 52 años empecé un trabajo nuevo en un lugar nuevo, ganando mucho más de lo que había venido ganando durante los últimos 20 años. Y todavía, y me cuestionan en el trabajo aún, me dicen, ¿por qué a tu edad te decidiste cambiar? ¿Por qué a tu edad decidiste que ibas a empezar de nuevo, empezar de cero, empezar de abajo?
sin ningún beneficio porque ya no tienes la antigüedad o la senioridad, como dicen aquí, de tu otro empleo. Lo dejaste todo abandonado por venirte para acá. Y lo que ellos no entienden, o las personas que tienen la mente de pobre no entienden, es que la edad es simplemente un número. Siempre y cuando tú tengas energía, tengas el deseo, la disciplina de salir adelante, de lograr tus metas y tus éxitos, que en mi caso, vuelvo y repito, y siempre voy a repetir, son más de 3 millones de dólares cuando yo termine mi jornada. Como ellos no entienden esa visión que yo tengo, y si se los dijera, si les dijera que mi propósito es de obtener 3 millones de dólares, muchos de ellos me dirían, tú estás loco, eso es imposible, tú no lo vas a poder lograr, ¿cómo lo vas a hacer? Ya tú estás muy viejo. Y esa es la mentalidad del pobre nuevamente. Y te exhorto de que elimines esa manera de pensar, que te olvides de tu edad y que si tienes energía todavía, si Dios te está levantando todavía todos los días, es porque no ha terminado su propósito contigo y todavía te queda mucho por hacer. Aprovecha el tiempo que tienes, aprovecha el tiempo que te queda en esta tierra y sale a construir algo que no solamente va a ser un legado o una herencia para tus hijos y tus nietos, pero que también te va a dar a ti la satisfacción de saber de que no te fuiste vencido y que no te quedaste con la idea de muchas personas que cuando ya están en su lecho de muerte, en sus últimos años, en sus últimos meses o últimas semanas, se ponen a pensar y a lamentar y a quejarse, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? O debía haber tomado esa oportunidad, debí haberme arriesgado, debí haberlo hecho para que hoy en día no estuviera en la situación en la que estoy. No me estaría muriendo con esta pobreza o con esta tristeza de que no logré lo que quise haber logrado o lo que pude haber hecho. No tuve el valor o los huevos, como dicen, de perseguir mi sueño. Y con eso me despido y te exhorto, sigue tus sueños, no dejes que nadie te diga que estás muy viejo, no te sientas que estás muy viejo, que la vida no termina a los 30, a los 40 ni a los 50. Llévate de mí, la vida continúa y si tienes energía y si tienes fuerza, trabaja hasta que el cuerpo te dé, trabaja hasta que tu mente te dé, trabaja hasta que logres tus metas. En mi caso, yo anticipo que trabajaré por lo menos hasta los 70 años, tal vez un poquito más. Y si Dios me da vida y energía y fuerza, seguiré trabajando, no tal vez en lo que estoy, pero tal vez en un negocio propio, en otra cosita pequeña que siempre pueda tener ingresos y siempre y cuando buscando la meta o alcanzar el número mágico que es el número que tengo en mi corazón y en mi mente de 3 millones de dólares. Bueno, hasta la próxima y gracias.